Pero ahora hay que cambiar de tema y hablar de números. Sí, y a poner un poquito de explicaciones en esto de la inflación más baja en muchísimo tiempo. Conocimos los datos del INE y para que nos explique qué significa todo esto o a costa de qué tenemos esta inflación tan baja, que recibimos a Luis Custodio. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo les va? Intentaré aproximarme un poco Te a tenemos esa toda la información. fe acá. Bueno, es un quiebre indudablemente este cierre de la inflación al año 2025 en un 3.65%. Después de haber caído en diciembre, estacionalmente, teniendo en cuenta el UTE premia y demás, era probable que se ajustara muy poco o nada por encima del cero y en definitiva fue peor que las expectativas porque decreció, o sea, estuvo por debajo del cero. Pero ese quiebre histórico, en definitiva, es un quiebre que va bastante más allá de lo esperado. Y quiero que miren bien esta gráfica. Acá lo que tenemos ilustrado en cada barra son año a año los últimos 25 años de la economía uruguaya y el dato de inflación. Hay que ir a buscar allá al año 2021 un 3.6%, que es el más bajo hasta ahora que hemos tenido en cuanto a la inflación. Y para encontrar un dato similar, para que vean lo que es la historia uruguaya, hay que irse al año 50 del siglo pasado, ¿no? Bueno, este de 2021, luego vino 2022, fíjense ustedes, en 2002, debo decir, 2001, 2002 estoy hablando, vino la crisis del año 2002, la inflación se fue casi al 26%, y a partir de ahí entramos en un periodo de 20 años donde el promedio de la inflación está en el 8%. Nos acostumbramos, más allá que el rango meta estaba generalmente en 7, después en 6, pero una inflación de 8% promedio. Y eso es lo que ocurrió en 20 años. En los últimos 3 bajó notoriamente, política monetaria mediante, y estamos en una inflación que podemos tomar de promedio estos 3 últimos años de arriba del 4,5% aproximadamente. Pero este 3.65 es muy fuerte. Veamos ahora los datos mes a mes de este último año. Fíjense ustedes, enero es el único mes por encima del 1 y va a ocurrir lo mismo en este enero porque hay aumento de tarifas y demás, eso es estacional, pero pasó eso y empezó a caer, miren ustedes la forma en que fue cayendo hasta junio, julio, agosto se mantuvo más o menos ahí, hubo un pequeño repunte en septiembre, octubre, pero luego noviembre y sobre todo diciembre en caída. Visto esto, entonces avancemos en algunos datos más para comprender esta historia. ¿Por qué la inflación tan baja? Como preguntaban ustedes. Bueno, lo más notorio que pesa acá es el poco movimiento de la economía. El dinamismo de la economía es muy bajo. Y hay un componente adicional que es el dólar, que pesa indudablemente también. Ese bajo dinamismo de la economía impacta en las expectativas y a su vez también desacelera el consumo. Y en definitiva, una economía que no se mueve demasiado, indudablemente, no tiene inflación, pero no lo tiene como un beneficio, como un punto a favor, sino como un signo de preocupación. Vamos a avanzar un poquito más y vemos qué hay detrás de la inflación en este año. Estos son todos los datos acumulados al año. Por un lado, agrupé los principales rubros de alimentos: carne, frutas y verduras. La carne crece casi 10%, bastante más que el promedio del índice de precios al consumo. Es el único commodity de los que Uruguay le vende al mundo que sus precios han crecido a nivel global, que están fuertes. Y bueno, eso se traslada también al mercado local. Después frutas y verduras. Fruta sube algo, verduras cae notoriamente. En el año, generalmente, esto ha ocurrido por cuestiones estacionales, de cosecha y demás. Uno se ha ido neteando con el otro. Cuando uno subía, otro bajaba y eso ha mantenido estable. Eso es en cuanto a alimentos. Salud, educación. Ahí tenemos dos rubros no transables, que generalmente pueden trasladar todos sus costos sin problemas de competitividad con el exterior. Claro. Bueno, salud y educación son dos casos. Y ahí tenemos una inflación, uno arriba del 5% y el otro casi en el 7%. Agregué un rubro, restaurantes y hoteles, que post pandemia empezó a rebotar, empezó a mejorar. También tiene que asumir costos, pueden ser, por ejemplo, los salariales después de un tiempo de postergación, pero también hay otros que se han incrementado y eso se traslada a precios, además con expectativas de buen consumo, por la demanda que pueda existir de parte de los turistas. Crece casi 7%. Rubros como la vestimenta y el calzado en baja. Pero no solo eso, miren ustedes estos últimos que agrupé acá. Electrodomésticos, vehículos, tecnología y telefonía y también los pasajes aéreos. Hay un común denominador en todo esto. ¿Cuál es? La moneda que está detrás.
estos son todos productos importados y la baja del dólar, que cayó en el entorno del 11% en el año, de alguna manera está explicando buena parte también de este comportamiento de los precios. Visto esto, entonces, tratemos de buscar alguna respuesta más y avanzar. Ese sobrecumplimiento de la meta, que recuerdan ustedes estaba en el 4.5%, el centro del rango de tolerancia del Banco Central para este año, y esperaban ser más ambiciosos para el que viene y el sobrecumplimiento les adelantó. Bueno, ¿qué tiene detrás? Hay temas que complican. Las pautas salariales se han quedado demasiado largas. ¿Por qué? Porque las negociaciones, en los lineamientos que fijó el Ministerio de Trabajo para la 11ª ronda de Consejo de Salarios que acaba de culminar, aunque todavía hay 12, 14 mesas abiertas, establecía, o si bien eran incrementos nominales, de todos modos, para el ajuste al final, correctivos y demás, tomaba una inflación, que es la que el Ejecutivo proyectaba del 4,5%. Entonces han quedado largas y además se perdió un componente que tenía la ronda anterior, que era ajustar al alza o a la baja, depende del resultado de la inflación. Se quitó el de la baja, por lo tanto no se descuenta de los incrementos que tendrán ahora, incrementos anteriores, y eso, visto del lado de los empresarios, para los trabajadores genial, es un incremento salarial, y visto del lado del empresario, el que lo paga, son costos adicionales que no estaban previstos. Por otro lado también, la recaudación impositiva es menor con una inflación más baja. Y a su vez, el gasto, cuando se proyecta el gasto, por ejemplo, en el presupuesto, se toman referencias en lo previo que después resultan diferentes como estamos viendo ahora, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos estos inconvenientes que derivan de lo que veíamos recién. Avancemos un poquito más en esta historia y vamos a la placa siguiente. ¿Qué podemos hacer en medio de este contexto? Y por un lado, sí, es de perogrullo, la reactivación de la economía podría generar mayor demanda, más presión sobre la oferta de bienes y servicios, y eso es de los manuales de economía, y ahí podríamos tener seguramente un poquito más de presión en los precios. Por otro lado, los instrumentos que hay a mano. Bueno, los de política monetaria que se usan aquí, que es la tasa de política monetaria. Hasta ahora tenemos, lo hablábamos hace unos días, una tasa en nivel neutro después de 2 bajas que aplicó el Banco Central del Uruguay. Y bueno, es prácticamente un consenso ahora entre todos los analistas y observadores de esta realidad que podemos pensar que va a haber bajas sucesivas en las próximas reuniones del Comité de Política Monetaria, tratando de aflojar por allí con una política más expansiva. ¿Qué es eso? Que se acceda a menor costo al dinero, que el crédito sea más accesible, que eso sirva de estímulo para la inversión, para el gasto, para el consumo, y los precios entonces suban un poquito más. También hay que decir que en una economía bimonetaria como la que tenemos, no en todos los rubros y en toda la economía pega tan fuerte, tan directo y tan rápido los cambios en la tasa monetaria, que es en pesos, ¿no? Así que lo que queda es esperar y ver de qué manera esto se va transmitiendo. Y también las expectativas, ¿no? Cómo se maneja eso que siempre tomo como referencia, que luego se termina convirtiendo en realidad porque se traslada a las decisiones que toman cada uno de los agentes. Vamos a ver. Muchas